Ya, viene un nuevo capítulo, así que por favor, ayuda y coopera. Asiento, por favor. Siempre cooperando. No sé yo. ¿Ya está listo? Ya soy libre. Ya soy libre, ya no. No, si esto yo creo que no lo van a ver las personas. Esta parte, porque de ahí van a decir que te secuestré y no. Yo creo que van a partir viendo esto. No, mira, si lo pongo al final para que nadie lo vea y que pase viola. Me Ya, parece. acuérdate, tenemos que romperla de nuevo porque ya tuvimos un montón de visitas buenas, así que hay gente que nos quiere ver. Ya, partamos. Uno, dos, tres. Muy bienvenidos, mi nombre es José Miguel Vicuña y estamos en Pensar está prohibido. Nos acompaña el padre Nicolás Brown que nos va a responder a un montón de preguntas. Padre Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, bien, aquí. Muy bien. ¿Animado, feliz, emocionado? Emocionado de poder seguir compartiendo con la gente estas dudas, inquietudes, temas interesantes. Ya, genial. Hablaba con una persona antes de partir esta grabación y me decía, podríamos poner una caja de preguntas anónimas afuera de tu oficina. Ah, eso estaría muy bueno. Entonces ponemos las preguntas y al lado ponemos una caja de donaciones también para que den donaciones para el Esa canal. caja me gusta más que la otra. Ya, el capítulo anterior estuvimos hablando harto acerca del demonio del exorcismo y la idea es ahora meternos aún más a fondo y partamos. Acá yo tengo algunas preguntas. Partamos con la definición, porque las personas van a estar escuchando y van a decir, ya, hay un cura que está hablando del exorcismo. ¿Por qué usted, padre, sabe de exorcismo y no el cura de al lado? O sea, ¿por qué te tenemos que escuchar a ti? Bueno, el cura de al lado a lo mejor también sabe, otros no saben tanto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo he estudiado. ¿Ya? Yo digo, además de haber ido a varios exorcismos, a ayudar, entonces al final uno termina más en la práctica, conversando con un exorcista que te explique un poco de qué se trata, más en lo práctico. También he ido a cursos de exorcismo, participé en el curso que se tiene en Roma, en el Ateneo Regina Apostolorum, que organiza el Instituto Sacerdos, junto O sea, con eso es como las grandes ligas. las Grandes Ligas. Es más, lo organiza en conjunto con la Asociación Internacional de Exorcistas. Y es un curso que dura una semana, donde participa el presidente de la asociación, el vicepresidente, vienen obispos y varios expertos en el tema. Y entonces, nada, estoy informado, me he leído libros. O sea, eh, está metido en el mundo. ¿Nos puedes responder Sí, con conocimiento de causa a todas estas interrogantes que tenemos? sí, siempre hay una parte media desconocida, porque tú tienes la teoría, pero después cada demonio es una especie distinta, entonces no se puede tratar a todos por igual, ¿no? O sea, esto es interesante, pero la especie humana es una. Ya, la especie humana tiene hombres y mujeres, y somos muchos, ¿ya? No existe la especie angelical. Cada ángel es una especie distinta En sí misma. en sí misma. Entonces, cada demonio actúa de manera muy distinta porque es una especie diferente, Pero ¿no? cuando hablamos de la jerarquía de los demonios, ¿se agrupan por especie No, o se agrupan, pero igual cada uno es de especie distinta? se agrupan por jerarquías, pero no son de la misma especie. O sea, un Es revoltijo un revoltijo gigantesco. gigante. Cada ángel es una especie diferente. Y por eso es tan complicado, porque no tiene que ver con el nivel de jerarquía que tengan. Dios a cada uno lo pensó de manera extremadamente distinta. A nosotros nos pensó distintos, pero dentro de una misma especie. Nos Y a la caracterizan imagen y cosas. semejanza de Sí, Dios. sí. Entonces es demasiado complejo el tema. O sea, mucho más Pe- complejo que poner de acuerdo a muchos psicólogos. o economista, O peor economistas, todavía. peor todavía, sí. Oye, pero espera, entonces el exorcismo es cero, bueno, y ya hablamos que no era demostrable por el método científico, pero aunque siguiéramos una lógica de ocupar como lineamiento y cosas preestablecidas, la ciencia no sirve de nada, es 100% arte. Bueno, la ciencia nos sirve porque como somos personas que están físicas, con un cuerpo, conversamos y estamos en un exorcismo, también hay una parte científica medible en el exorcismo, ¿sí? Tú ves a la persona hablar en otra lengua, eso
Científicamente puedes decir, esta persona no habla chino y está hablando chino, ¿sí? Em, pero ya la parte espiritual es inexplicable, ¿sí? Porque no lo Inex- estudia la ciencia. Y para, Inexplicable para pa- la ciencia. y para poder combatirlo no hay una receta que se siga, sino que ahí era lo que yo decía de un arte, de que cada caso es único y hay que ir actuando de acuerdo al criterio personal, quizás. De acuerdo. La iglesia ofrece el exorcismo como un camino para echar al demonio de la persona. ¿Ya? Lo que busca el exorcismo es que el demonio se vaya de la persona, la deje en paz, liberar a la persona. ¿Que la deje en paz para siempre? La idea es que sí, ¿no? El demonio puede volver por razones misteriosas. Depende de cómo entró, depende si la persona le mantiene la puerta abierta, depende de muchas variables. Entonces podría volver. Está en el Evangelio. En el Evangelio dice que el demonio es expulsado, vaga por lugares desiertos, la casa la limpian, la barren y después busca un demonio más poderoso que él, vuelve a la casa y la A ruina es la misma grande. casa. Vuelve a la misma casa y la ruina es grande. Ya no volvió solo, ahora vuelve con otros. ¿Sí? Y eso yo lo he visto. O sea, yo he visto una persona que estuvo muy mal, estuvo muy bien, siendo acompañada, con una vida espiritual potente, y de repente se descuidó y después estaba peor que al inicio. ¿Sí? Pero ¿y ese descuido qué es? Varía, depende por qué entró el demonio. Puede ser, si el demonio entró por pecado de desorden de la propia vida y la persona ordenó su vida y después la vuelve a desordenar, puede ser que vuelvan los demonios, ¿se entiende? O sea, se entró porque yo caí en, no sé, abuso de droga y dejé la puerta abierta al demonio Sí, y dejo de consumir drogas, pero tengo una recaída, ahí podría podría volver. volver en esa recaída. Sin decir, obviamente, para que no nos saquen de contexto, de que las personas que consumen droga están poseídas por el demonio, que No, no es así. no es así, pero están haciendo algo malo. Tomen nota. Y al hacer Sí. algo malo, ¿en qué sentido? Algo malo moralmente hablando, se están dañando a sí mismos. Pero están así. Claro que es así. Hay Oye, droga, a ver, espera, yo te voy a poner en duda absolutamente todo. a Tengo que ver, representar a la gente que nos está mirando. Porque, por ejemplo, a ver, vámonos a la droga. ¿Sabéis cuál es la droga, la única droga socialmente aceptada? debe ser la Coca-Cola. No, Oye, nos estáis matando a los auspiciadores. perdón, Por perdón. favor, más Pepsi, respeto. Pepsi. No. No, no, no. La única droga socialmente aceptada es el alcohol, po. Sí, El alcohol entre comillas, bien visto en distintos lugares, pero ponte tú, hace 2 semanas atrás salió en el diario una noticia que decía investigadores de no sé dónde descubrieron que tomar un vaso de vino a la semana o 2 vasos ayudaba con los antioxidantes y no sé qué. En ese sentido, uno podría decir, es que consumir alcohol es malo. Claro, si es que tengo problemas de alcoholismo ya, obviamente va a ser malo para mi salud. Pero si lo tomo con moderación, podría ser incluso bueno. Ahora, me doy la vuelta a la droga. La droga, dependiendo de cuál droga, obviamente, pero por ejemplo, un pito de marihuana puede ayudar a personas con dolores, con no sé qué, o incluso lo podríamos ver como algo recreacional que, ¿cachate el argumento que estoy haciendo? No estoy haciendo una defensa de las drogas acá, sino que solamente estoy mostrando postura, pero que su uso recreacional para una persona que no cae en la adicción podría ser bueno, ¿o no? no. ¿Por Te voy a qué? decir por qué. Porque primero, Dios nos dio la boca para hablar, para comer y para tomar. ¿Vale? Entonces, el alcohol en exceso hace daño. No en exceso es un alimento. ¿Vale? Entonces se puede ingerir, se puede tomar. Hay de alcohol a alcohol, hay destilados que hacen mucho daño, pero no sé, pienso un pisco sour chiquitito, es alimento. Al final se digiere, tal, ¿no? Las otras drogas de las que estamos hablando, Dios no nos dio la boca para meter humo, ni la nariz para meter cocaína, ni... Son cosas muy distintas. Entonces, es verdad que es una droga socialmente aceptada, además es socialmente aceptada porque es una bebida, ¿no? Si fuera cualquier cosa que entrara por otra parte del cuerpo, te aseguro que no sería aceptada como las demás, ¿no? Entonces, es distinto.
Entonces, el alcohol tiene que ver con la cantidad que consumo, ¿ya? Las demás drogas no tienen que ver con la cantidad, tienen que ver con la intención. Entonces, yo si estoy enfermo y el doctor me receta un remedio que finalmente es una droga, las personas que hacen quimioterapia se meten una droga por el catéter Sí, pues que un fármaco, droga. busca matar el cáncer, ¿ya? Pero es combatiendo un mal. Entonces hay un tema moral de fondo, es ¿qué estoy buscando? ¿No? Entonces, si hay una droga que me receta un médico para vencer una enfermedad que tengo, hay una moralidad del acto. ¿Ya? Si yo consumo marihuana recreacional para pasarlo bien, lo que te estáis haciendo es dañar. ¿Por Como qué? muchas otras cosas te dañan, porque la marihuana lo que hace es que estimula el cerebro y produce reacciones químicas que no son naturales, ¿ya? Que te llevan a un lugar que no es tu verdad. Te llevan a otro lugar, no es tu realidad. No eres plenamente, perdiste la posibilidad de ser plenamente consciente de lo que haces, de tener pleno, de ser dueño de tus facultades, como cuando una persona se emborracha, pasa exactamente lo mismo, O ¿ya? sea, por el hecho de perder las facultades, es Es que... porque te estás dañando físicamente, pero si ¿ya? no hay Y daño después, físico, ese es un punto, es que hay un punto, a ver, está probado que hay un daño físico en el largo plazo, porque produce adicción. ¿Ya? Entonces, es jugar con un fuego que a lo mejor en la primera no te quemó, pero en algún momento te puede quemar. ¿Ya? Y en general, las personas que se meten en eso siguen avanzando, primero es social. Y yo conozco jóvenes que después terminan fumando en el patio de la casa solo. Y al principio eran un carrete y no compraban. Después compran, después fumo solo y así. Hasta que después siempre son dueños de sí mismos, hasta que al final un familiar termina ayudándole. Entonces, te hace daño. En la moralidad del acto tiene que ver con la moralidad del acto. pero bajo esa misma lógica argumentativa, la ayahuasca, ¿sabes lo que es la ayahuasca? La sopa esta de alucinógeno. Es una sopa alucinógena que lo hacían los indios en el Amazonas. Sí, en Brasil Y lo suelen hacer. no, es que es notable porque en todo el Amazonas habían distintas tribus, miles de tribus, y todas desarrollaron, entre comillas, independientemente, la ayahuasca. Pero la ayahuasca es un líquido que se hace a partir de plantas naturales. O sea, Hongos, etcétera. no, no, son solo plantas. ¿Son plantas? Ah, ya. Es que es bien loco, vi todo un documental, es bien loco. Una planta te da toda la parte alucinógena, pero que si tú la comes no puedes alucinar, porque la enzima digestiva de la guata la destruyen. Y al lado hay otra planta que protege a esta parte alucinógena de los jugos gástricos. Entonces las mezcláis las dos y ahí se produce la ayahuasca que tú lo tomas y te vaya en una volada ultra mega... los que la han probado dicen que cambia la vida, cambia la visión del mundo. Ahí de nuevo vuelve la misma pregunta, porque tú decías, es que la boca es para consumir alimentos líquidos, y la ayahuasca es líquido. Sí, pero estás buscando un efecto O, que te saca de la realidad. o un queque de marihuana, Lo mismo, lo mismo, que lo sería mismo. comida. Pero la intención que hay de fondo es otra. ¿Sabes? Ya, y si yo hago deporte, que genera las mismas conexiones a nivel de neurotransmisores, de que libera endorfina y que además hace sentir bien, Está muy bien. ¿y por qué? Si mi intención en los dos casos es tener esa sensación de Sí, placer. pero a ver, es verdad que el deporte en exceso te puede hacer daño, como te hace daño no hacer deporte. Entonces yo creo que es un tema de excesos, pero no podemos comparar el hacer deporte con el meterme químicos en el organismo. ¿Sí? Eh, entonces, todo en exceso es malo. Todo en Ya me exceso es gusta malo. esa ¿Ya? respuesta. Todo en exceso es malo. Pero no es lo mismo. Es como comparar frutas de distintas especies. Entonces es difícil comparar una sandía con una guinda. Podemos decir Ya. son frutas, pero una sandía y la otra guinda. ¿Sí? ¿Ya? No, creo que son temas distintos. Yo estoy hablando sobre todo de la moralidad del acto. Partí hablando de la diferencia entre el alcohol, que es un alimento, y las otras drogas que no son alimentos, que puedes transformarla en alimento, que puede hacer un queque de marihuana. ¿Sí? Claro.
¿ya? Pero en el fondo el efecto del queque marihuana no es exactamente el mismo de estar fumando un pito todos los días. No estoy diciendo que hay que, al final el hombre es muy ingenioso, entonces Va a buscar inventa, formas sí, de... no, Está la ley y está la es trampa. como en el colegio, me acordaba que cuando era chico uno llevaban una naranja y estaban en el recreo chupando la naranja, y era que Ah, le le ponían... inyectaban vodka, Sí. ya, y cabros chicos, y en el colegio estaban ahí chupando la naranja y todos lo veían y nadie cachaba, qué rico chupar una naranja, y era que estaban chupando el vodka. Ya, el ingenio humano es muy grande. Sí, pues ahí da para mucho. Oye, ya, volvamos atrás como cinco carros. Sí. Perdón, estábamos diciendo que una persona que tuvo un exorcismo puede volver a dejar la puerta abierta, como quien dice, para que se meta el demonio. O sea, esto es una tragedia. Si es que una persona ya tuvo un exorcismo, como que va a vivir con miedo toda su vida de que puedan volver más y más potentes y más amigos del demonio inicial a poseerlo, ¿no? Sí, en general la gente no vive con más miedo porque ya tiene mucho miedo, porque ya le ha tocado vivirlo mucho rato. Entonces no es como que se aumenta el miedo. Creo que tiene que ver con la persona tiene que primero acercarse mucho a Dios, ¿no? Y después tiene que cerrar las puertas que abrió, y si las personas no las abrieron, porque el que le abrió las puertas fueron otros, tratar de cerrar esas puertas, ¿sí? Lo hablábamos la vez pasada sobre el tema de los maleficios. Si la persona no hizo nada, pero alguien le hizo algo, necesita cerrar las puertas. Eh, y depende de cada caso, de qué fue lo que se abrió, cómo hacerlo, ¿no? Y de repente es muy difícil. De repente uno no encuentra qué pasó, qué fue lo que pasó. Y el demonio no siempre lo revela o miente, esconde. Entonces es un proceso lento. No es como que la persona va a un exorcismo e inmediatamente queda liberada. ¿No? Hay personas que llevan mucho exorcismo y no se han liberado todavía, ¿no? Pero si Entonces, tienen mucho exorcismo, eso habla de qué? De que el demonio es muy poderoso, que el exorcismo fue mal hecho, que la persona está dejando la puerta abierta, porque sí, son un montón de variables que no, empiezan sí, a... no tiene que ver con que el demonio es muy poderoso, porque Dios es mucho más poderoso que el demonio, pero tiene que ver con un tema de libertades, ¿sí? Si la persona no está preparada para ser liberada, ¿ya? Porque eh, sigue con las puertas abiertas, ¿no? Dios también sabe más, y ahí es un misterio, pero Dios sabe cuándo la persona conviene que se libere, ¿no? Porque está más preparada, porque ha hecho un camino, porque... Entonces, no siempre es inmediato, ¿no? Sobre todo el exorcismo busca la conversión de la persona, que la persona vuelva a acercarse a Dios, que la persona lleve una vida de oración. ¿De qué sirve un exorcismo? Pegarle 3 patadas al demonio para que se vaya y la persona el domingo volvió, no va a misa, ¿sí? O la persona vive en pecado, nunca se confiesa, no tiene una vida de oración. El demonio sigue siendo dueño, ¿se entiende? Y bajo esa lógica, ¿para qué el demonio? Bueno, la respuesta que me voy a dar es que no tenemos idea y que es un misterio, pero ¿por qué el demonio ataca a gente quizás cercana a la iglesia, que sabe que hay cosas que lo pueden ayudar, versus a una persona que no tiene idea ni siquiera lo que es el catolicismo y que, no sé, pensamos en una persona de religión hindú? ¿Por qué no va a atacar a toda la gente hindú? O no es por tratar mal a los hindús, pero o a alguien ateo que no cree en Dios. ¿Por qué no se va para allá? Porque eh, el O sea, demonio, lo digo, sería más fácil. no, sí, 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 pero el demonio ya los tiene ganados a los otros, ¿no? Una persona atea, el demonio no necesita hacer nada porque la persona ya no cree en Dios, ¿sí? El demonio odia a Dios y odia a las personas que viven cerca de Dios, ¿ya? El demonio es un envidioso. ¿Por qué? Porque vio que Dios amaba tanto al ser humano y no a estos ángeles, que le bajó una envidia gigante. Entonces, odia al hombre cercano a Dios, O ¿ya? sea, no gana no odia tanto a la Ya. gente que no está cerca de Dios. Odia a todo el ser humano, odia. Es más, una definición del demonio sería odia. Yeah. ¿Ya? Como Dios es amor, el demonio odia, ¿sí?
Entonces odia a todos, pero no pierde su tiempo con el que no está cerca de Dios. Porque por ese camino no le puede hacer daño a Dios. Ese es Digo, sí como... le hace daño, pero le hace mucho más daño cuando aleja a las personas que están cerca de él. ¿Ya? Pero sí hace daño, porque todos somos hijos de Dios, Dios quiere a todos por igual. Pero tiene que ver con los que están cerca de Dios, el demonio los arranca de Dios. Y eso es mucho más doloroso para Dios. Y entonces el demonio lo disfruta mucho más. Una persona que vive en pecado, que vive alejada de Dios, el demonio no necesita hacer mucho. Ya la persona sola se encargó, ¿no? Entonces va buscando otros lugares. ¿Sí? Y lo otro que pasa es que el demonio no se va a manifestar en una persona. El demonio puede tener poseído, hablamos de la bruja la vez pasada, ¿te Sí, acuerdas? pues. Probablemente el demonio tiene poseída a la bruja, pero el demonio no se va a manifestar en la bruja, porque la bruja Ya está haciendo la pega ya está bien. haciendo la pega bien. Además, si se manifiesta, a lo mejor la bruja se asusta y se acerca a Dios. Entonces, el demonio se manifiesta sobre todo cuando las personas se vuelven a acercar a Dios, ¿no? Una persona que está posesa empieza a llevar una vida religiosa y el demonio empieza a molestar. Una persona que no vive con Dios Y, no se manifiesta. y ese molestar, ¿qué es? Ese molestar es... Porque aquí quiero distinguir muy bien, es que me empiezan a pasar cosas malas en mi vida, de que También empiezo a pensar de que solo me están pasando tragedia, ¿eso? ¿O es que yo me empiezo a sentir mal, que tengo problemas pueden físicos? pasar las dos cosas. Entonces, lo más común es la aversión a lo sagrado. ¿Ya? La persona odia lo sagrado. Entonces le causa dolor de cabeza entrar a una capilla, no Ah, puede manifestaciones aguantar. físicas Sí, 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 de... sí, 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 no es solo intelectual, es Ya. físico. ¿Ya? No sé, o pensamientos obscenos sobre cosas religiosas, que no son comunes, pero a la persona le vienen, le vienen, le vienen. Eh, Ese es un síntoma muy común. ¿Ya? Pero Después es hay que, síntomas también de enfermedades, también puede ser, pero en general, cuando está vinculado a enfermedades, es porque había un maleficio, en general. ¿Ya? En general había un maleficio. Eh, ¿y cuando me pasan cosas malas? Tiene que ver con esto. O sea, me empieza una persona. O sea, cosas malas me refiero no a mí No, físicamente, sino que en mi vida sí, sí, me va empiezo mal a ver, económicamente, claro, quedé sin es pura tragedia. trabajo, pura tragedia. A veces pasa, pero tiene que ver en general con un maleficio. Ya, alguien me hizo un maleficio para que todo fuera trágico en mi vida. Y eso pasa. Eh, Pero, ¿y cómo podéis También saber pasa eso? con cosas del amor, ¿no? O sea, que empieza a haber una tragedia nadie se enamora de mí, ninguna relación perdura, nada funciona, pero puede ser que te hicieron un maleficio por la última relación que tuviste. Esas cosas pasan. A ver, ¿Sí? pero cuando estamos, ¿Mm? cuando estamos hablando, es que aquí nos estamos metiendo en temas que literalmente estamos bordeando las películas con la realidad, Pero porque es que es como película esto. sí, pues, impresionante. ¿Mm? A ver, si es que alguien hace un maleficio, y que no estoy buscando las instrucciones para hacer un maleficio, y espero que los que nos están viendo no estén buscando las instrucciones, pero es que yo pienso, literalmente me pongo a pensar, ojalá que esa persona tenga puras cosas malas, ¿ese es el maleficio? No, no, ¿O no. es que sea como en las películas casi de que busco un libro antiguo y recito un conjuro que digo, oh, fuerzas del mal, ataquen a esta persona? Bueno, una mezcla de las dos. No Es una mezcla de las dos, necesariamente, sí, no claramente. necesariamente es un libro antiguo con maleficios que si yo lo digo pasan, Claro, pero eso no lo creo, porque además, ¿cómo es imposible de que alguien haya entrevistado a los demonios para preguntarle cuáles son las palabras mágicas por para eso. hacerlo? Pero tiene que ver, como tú rezas a Dios, tú puedes rezarle al demonio. ¿Ya? Las personas que tratan de conectarse con el demonio y le ofrecen cosas a cambio. Yo pienso el juego de la Ouija. ¿Ya? Ouija es el nombre de un demonio. Ah, ¿Ya? ya. Y entonces cuando tú juegas Ouija y pones ese tablero que incluso lo venden, ya Sí, pues la hay, empresa que hay vendió, empresas que... que hizo originalmente el tablero de la Ouija, fue un éxito de ventas, pero impresionante. Lo vendían como un juego inocente de niños y creo que ya dejaron de venderlo. Se vende en algunas partes de México. Este tablero que tiene letra y número,
un sí y un no, entrada, salida, algunos con vaso, otros con moneda. Al final te dicen que estás invocando un espíritu, pero en realidad el que viene es el demonio. Entonces tú empiezas a hablar con... Porque el demonio es el padre de la mentira. Entonces estoy hablando con mi tío que se murió y mi tío me dice cosas y pone cómo se llama. Pero Claro, y después cuenta la historia y de cuenta que la cuando yo historia. era chico él me regaló un caballito de madera. Sí, y puede ser verdad, porque el demonio lo Sí, po, sabe. sí, po. ¿Ya? Y entonces, eh, esos son abrir puertas. En una casa donde nunca ha habido espiritismo, de repente se hace espiritismo y se invoca un demonio, invitaste al demonio a entrar a esa casa. Y queda en esa casa. Normalmente queda en esa casa, ¿ya? Y quedan las personas que jugaron el juego. Y entonces empiezan a pasar cosas en esas casas. Se empiezan a mover cosas, los niños empiezan a ver una señora que pasa por el pasillo, ¿vale? ¿Por qué tanta fascinación con los niños? Eso como que siempre me ha Yo llamado la creo que tiene atención. que ver con la inocencia. Los niños son tan inocentes que logran ver cosas que los adultos ya no vemos. Ah, y es Eh, más fácil para ellos detectar. sí, yo creo que tiene que ver con eso, con la inocencia. Es más, Por, es curioso, pero la Virgen se ha aparecido a lo largo de los siglos muchas veces y en general a niños. claro, que Santa dicen que llegó Bernadette, una señora. los pastorcitos de Fátima. Fue Claro, lo mismo en Medjugorje ahora, eran niños. En Garabandal eran niños. la Juan Diego no Juan era Diego niño, en México pero de Juan Diego era un la. indiecito. ¿Ya? Pero Era era alguien, joven. sí, pero era con poco estudio. A lo que hoy es como, se le aparece gente muy sencilla o muy humilde. ¿Sí? Es como, es curioso. Entonces yo creo que hay una percepción de los niños que los adultos ya no tenemos. No, claramente. ¿Sí? Y ahí las casas pueden quedar infestadas Quedan de. infestadas. Y las casas necesitan un exorcismo. Se pueden hacer exorcismos a las casas. Es una bendición solemne. Pero esa es la típica bendición de cuando uno tiene. Oye, te viera de Departamento invitar. nuevo. Sí, te viera a invitar a mi casa. ¿Tú fuiste, no? Fui, pero no está bendita todavía. No mira que me va a cobrar Un asado, un por lo asado para menos. poder hacer la Por bendición. lo menos un asado. Cuando tengamos la plata para comprar el asado, ahí te Ah, invito. Así que pónganle like, y va a porfa, querer que y la paguemos los dos. suscríbanse. Pero está Ya, sí, claro. que... Oye, espera, y las casas entonces, una bendición solemne Es una bendición es el solemne. exorcismo de una Sí, casa. se bendice agua, se bendice sal, agua exorcizada, sal exorcizada, incluso aceite exorcizado, y se hace una oración sobre la casa y se va echando agua bendita por toda la casa. Se hace una oración para que el demonio se vaya a la casa. ¿Sí? Eh, Y esa oración es como de una vez. ¿O podría ser necesario más puede veces? ser que se necesite varias veces. Pasa lo mismo. Las casas, o sea, puede ser que el demonio se vaya inmediatamente, Pero que vuelva con más pero amigos. que vuelva o que la persona que lo trajo a la casa siga haciendo cosas para que se mantenga en la casa y tú no lo sabes. Oye, ¿y tú que has participado en exorcismos, que has participado en el estudio de los exorcismos, a ti no te sigue? ¿No te persigue de vuelta? No, no me persigue. Me persiguió y dejó de molestar. Ah, te pasó. Al principio. Al principio molesta porque, primero, él quiere que tú no creas en él. Entonces, no se aparece, no hace nada, quiere que tú creas que eres tú. ¿No? Las cosas malas de tu vida eres solo tú, él no existe. Esa es su primera técnica. Cuando tú ya lo ves, Cuando ya ya te das no... cuenta, está pasando algo externo a mí, Sí, cuando tú te das cuenta que existe, su técnica ahora es asustarte. ah, perdón. ¿Estamos hablando de la humanidad o estamos hablando de tu caso en particular? De que No, primero no, trataba de no mostrarse no, frente a estoy ti. hablando de lo que me pasó a mí, que es lo que le pasa a todos. O ¿Ya sea, en sí? el fondo primero es no creer en él. Y, Su técnica es que nadie crea en él. ya, y no hacía absolutamente nada para que tú pudieras llegar a tener una duda de que era O algo. sea, es que no me refiero a eso. Me refiero a un católico de a pie que va a misa el domingo, ya cree que el demonio existe porque la iglesia lo enseña, Ah, ya, pero nunca va a haber nada. pero no va a haber nada. Perfecto. ¿Ya? Si la persona
llega a ver algo, porque, no sé, imagínate, tiene un amigo poseído y lo acompaña a un exorcismo, o da lo mismo, hay una manifestación cuando él, en una iglesia, y él ve esto y queda impresionado, y no sé, es cercano, familiar o amigo y le empieza a ayudar, probablemente se va a meter en un mundo donde va a haber cosas que nunca en su vida ha visto, sobrenaturales, que le van a impactar. ¿Ya? En mi caso, cuando yo empecé a ayudar a personas que estaban con esto, yo nunca había visto nada en mi vida hasta esto. Entonces lo que hizo el demonio fue empezar a molestarme. ¿Ya? Molestarme, prender la luz, apagar la luz, sonidos, me despertaba de un salto a las 3 de la mañana en la noche. Pero, ¿Ya? a ver, ¿y tú revisabas todas estas cosas? Todas las cosas, una vez se me prendió la luz, Y revisaste de que el interruptor funcionara bien, todo, que los tapones, que todo como cualquier ser humano con racional, o lógica, sea, yo puse el interruptor al medio y dije, bueno, si podría ser que al medio y que lo y, puse mal y que explotó para acá, claro, ya, ya hiciste todo ese hice todo el análisis para análisis, descartar hice el error todo, humano, claro, hice todo el análisis de error humano, obviamente. ¿ya? Ya, y después cuando se repite una, dos, tres, te das cuenta que no, ¿sí? Ya, algo estaba pasando. O estáis loco o algo está pasando, ¿no? Entonces, Y ahí, esto era, perdón que te interrumpa, como que quiero llegar a la respuesta, pero es que son demasiadas cosas que están pasando al mismo tiempo. ¿Esto era solo en un lugar en particular? no, ¿O era en distintos lugares en donde tú distintos ibas lugares, que te molestaba? en distintos lugares. Ya. Sí, en general molesta en la noche, pero no pasaba solo ahí, ¿ya? Pero era en distintos lugares, o sea, no era de que justo esa pieza tenía problema No, no, eléctrico no. y que pasaba un No, ratón. no, 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 no. Es que, a ver, te voy a contar Sí. una historia, ojalá que mi mamá no vea esto, pero cuando se murió mi abuela, empezó a fallar la alarma de la casa y se disparaba. Y según mi mamá, que era mi abuela, Pidiendo oraciones. que pedía oraciones, nada, ya, hasta que al final llamaron al técnico de la alarma y era un maldito ratón que había se había comido los cables y que los cables activaban la alarma. Sí. Entonces, a eso van Ya, tantas mis ya. preguntas de si era solo en un lugar o Mira, era en varios lugares. hay cosas impresionantes. Por ejemplo, tú contáis esto de la alarma, pero yo conozco una familia que murió la abuelita, que ya viviendo en la casa muchos años, y con ellos. Y entonces el velar a la abuelita decidieron hacerlo no en una iglesia, sino en el living. Ya en la Porque es la casa. casa. Entonces en el living pusieron el ataúd y se fueron todos a dormir y al día siguiente era el funeral. Entonces en la mañana, ponle que a las 7 de la mañana, se puso la música, pero a todo chancho, una canción que a ella le encantaba. ¿Ya? Pero a todo chancho. Y toda la gente bajó en pijama de sus piezas y al living. Y en el living estaba el ataúd y estaba la radio prendida a todo chancho con la música que a ella le gustaba. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas sí pasan y es muy difícil decir que un ratón hizo eso. O que, ¿no? Es como, entonces, es verdad, a veces puede ser el ratón y justo en este caso coincido, pero en otros casos, nada, hay mensajes también, ¿no? Y Como pasan cosas raras. pasan cosas que no son naturales, ¿sí? Y eso impacta. Entonces, nada, el Ya, demonio... entonces volvamos a tu o sea, historia, el perdón. demonio, la Empezó a técnica, molestarte. empezó a molestar, ¿ya? Y yo hubo dos cosas. Uno, tu cercanía a Dios por un lado, y por otro lado yo dije, Él quiere que yo cuente lo que me está pasando para que la gente se acerque a Dios. Pero eso es totalmente... No, Dios Ah, quiere. Dios quiere... Dios Ah, ya, quiere. ya. Es más, te voy a contar una cosa. Yo tenía mucho miedo, entonces yo fui a la capilla a rezar de mi casa. Yo estaba frente al sagrario y no tenía ganas de hacer nada, de salir de la casa, porque yo estaba hasta acá, del demonio. Y entonces yo en general rezo la liturgia del día y agarro el misalito y era me parece que era una carta de San Pablo y decía lo siguiente, decía, no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Entonces, yo leí este texto, Y te lo memorizaste. me lo memoricé, ¿ya? Y se me fue el miedo. Pero se me fue así el miedo. Decía, no temas, yo estaba muerto de miedo, no temas. Decía, sigue predicando y no te calles. Yo digo, tengo que salir a hablar esto, lo que me está pasando. Yo estoy contigo. Fue muy fuerte, porque era Dios que me hablaba. Y entonces yo de ahí salí y yo empecé a contar lo que estaba haciendo el demonio. Y el demonio dejó de hacer cosas.
Porque Automático. perdía, sí, perdía. Dejó de hacer cosas. Desapareció. Y ahora último... Nada, Nada. nada. Oye, yo que te estoy entrevistando. Agárrate. ¿Tú Anda cachai, preparando el asado para que vayamos a decir la casa. tú cachai que en la casa van a ver esto y no van a dejar volver para acá a entrevistarte? Oye, cuidado, nomás. Atención, la señora José Miguel, que tenga mucho cuidado. No, mira. Ya, volvamos a estas historias que hay estado contando de personas que eran cercanas a las iglesias, pero que igual terminan necesitando exorcismo. ¿Cómo se explica eso? Tu explicación que has dado, lo has dicho varias veces en el capítulo anterior y ahora, es que pasa nomás y que es un misterio y que no sé qué, pero O sea, pucha, tú te refieres a una persona que está cerca. sí, una persona que está Ya, cerca Una, de Dios. una persona que está cerca de Dios, el mejor ejemplo es el del libro de Job, que está en la Biblia. ¿No? Job era un judío practicante, piadoso, muy bueno, y en el fondo se acercó, uno ve el libro de Job, se acerca el demonio y le dice a Dios, oye, eh, ¿puedo tentar a Job como acercarme no, pues era una apuesta que decía, yo Sí, puedo hacer que él hable en contra tuya. sí, pero le va a pedir permiso. Sí, le va a ¿Ya? O pedir sea, en el permiso. fondo le va a pedir permiso a Dios diciéndole, Job te va a traicionar. Claro. ¿Ya? Pero no te traiciona porque tú eres muy bueno con él, lo tienes muy cuidado. Mira, entonces el demonio un poco le dice, mira su familia, sus hijos, sus bienes, obvio que te quiere, tiene todo. Déjame quitarle sus cosas y se va a olvidar de ti, va a hablar en contra tuya. Y Dios le dice, vas a ver que no, porque Job me quiere. Y entonces ahí está la apuesta que tú dices. Empieza esto y el demonio va a atacar a Job. Le Claro. quita sus bienes, Los campos, los animales, los ciervos, los hijos. la casa, los Se hijos. mueren los hijos y al final la mujer maldice a Job. La mujer ve a Job y le dice, Job, ¿por qué no te mueres? La mujer le dice a Job, es muy duro. Y Job, cada vez que perdía algo y le venía a contar que se encamó el gallinero, Job decía, el Señor me lo dio, El Señor me lo el quita. Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Y entonces Dios le decía al demonio, ¿viste? Me sigue queriendo. Dice, pero déjame quitarle sus hijos. Empezaba así, ¿no? ¿Ya? Este es un caso de una vejación que el demonio hace con permiso de Dios para probar el amor de Dios, el amor de Job por Dios. ¿Sí? ¿Hay casos así? Existen, son pocos, no son la mayoría. La mayoría es porque las personas hicieron algo malo o le hicieron un maleficio o hicieron prácticas ocultas, se metieron en el tarot, empezaron a jugar Ouija, algo hicieron. ¿Sí? En general este es el motivo. Entonces, ¿hay casos de gente cercana a Dios? Sí. ¿Es lo más común? No, pero puede pasar. ¿Ya? Y siempre digo es un misterio porque realmente es un misterio. O sea, Dios permitió que pasara eso para que el amor de Job creciera. Y nosotros no estamos en la mente de Y Dios nosotros no entendemos, no logramos para entender, dar esa no logramos explicación. entenderlo, es muy difícil entenderlo, ¿no? Como, Pero ahí lo que tú decís, gente que está en el tarot, en la Ouija, es gente que se está metiendo y que está conscientemente como entregando parte de su intelecto, de su alma, de su ¿cachai? Que hay gente pensamiento a que, estas cosas, pero po. hay gente que no. O sea, hay gente que hace práctica oculta y que está ultra desinformada, no conoce a Dios, no, o sea, no lo hace con maldad. Pero el demonio igual actúa, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es más grave? ¿Una persona desinformada o una persona que lo hace con conocimiento de causa? Una persona con conocimiento de causa. Claro. Es más grave. Pero la gravedad no quita que el demonio esté ahí o no esté ahí. ¿Sí? La gravedad que tiene que ver con la responsabilidad que tiene la persona sobre el acto. ¿No? Claro, y si yo ya sé que esto puede abrir puertas y que puede transformarse en cosas peores, claro, va a Es ser más peor. grave, ¿no? O sea, tú lo veis más grave como de... Moralmente hablando, Claro, pero yo lo veo más grave como de de lo que estoy puede abriendo más pasar. la Sí, puerta sí. y me puede llegar algo peor aún. O sea, la posesión es como Es lo peor, ¿o el no? demonio se apodera totalmente de la persona. Pasa muy poco, no es lo común.
¿sí? O sea, que la persona le haya entregado todo al demonio pasa muy poco. Ya, en Pe- general, en pero no es general hay necesario, pasos po. previos. En general hay pasos previos. El demonio se anida en la persona. ¿Ya? Le quita un pedazo de libertad. ¿Ya? No, no es posesión siempre. ¿Ya? Ah, y el hecho que era lo que hablábamos antes de que yo caiga en una adicción, por ejemplo, sería un anidar en la persona y Podría quitarle ser, libertad. podría pasar que el demonio se anidó en la persona y le está quitando libertad en un campo de su vida. Que con el pasar del tiempo, cuando se agrava cuando la persona ya deja de ser libre en ese campo y se agrava aún mucho más cuando la persona lo vincula con el demonio eso. Ah, cuando hace la conexión Sí, y que termina como rezándole a él pidiéndole ayuda, ¿sí? al demonio. Por ejemplo. ¿Sí? Se agrava. Hay personas que le pasan desgracia en su vida y en vez de ir a pedir ayuda en la iglesia, lo primero es que van a buscar un brujo para hacer una limpia. Ah, Y es como ir a echar a perder más la casa. Pues. Me traigo a alguien a hacerle una macumba ahí a la casa para echar al demonio y viene este otro a hacer una limpia con unos humos. A lo mejor llega otro. a ver, ¿Sí? pero aquí siempre estamos hablando de estos personajes raros, de que realmente algo saben. No estamos hablando de los estafadores, ¿verdad? No, Porque estamos... también está lleno de No, estafadores que son sí, personas que no creen absolutamente nada, pero lo que quieren es cobrar y ganar sí. plata y Claro, eso. pero hay unos estafadores que lo del tarot online y tú estás muy triste. Y al Claro, final, y claro, todo el todas las personas mundo tienen tiene algo alguna de tristeza por tristeza, algo. sí. Tienes problemas con las mujeres. Claro, no, pero es que si vaya la señora que Sí, arregla, que sí, consigue pareja, lo primero que te va a decir es tienes problemas de amor. Y es como obvio, si para eso por fue. eso. Entonces, pero hay algunas que sí lo hacen vinculándose con el demonio. Y Entonces, son muchos. sí, sí, hay mucho, mucho, hay mucho. Es Es que más, esto todavía no logro es como más, que me caiga la teja, porque nunca, o sea, quizás nunca me he adentrado mucho en este tema tampoco, pero nunca he conocido a nadie que me haya bueno, dicho hay, de... hay sectas satánicas, ¿no? Las sectas satánicas es como si fuera la misa negra, que no es una misa, ¿ya? Pero es un rito. Es como la misa, pero al demonio, ¿ya? ¿Pero con qué fin? ¿Es un fin solamente de decir yo estoy en una etapa casi que adolescente No, 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 de llevarla contra a la religión? ellos adoran al demonio, odian a Dios, el demonio le ha dado poder y al mismo tiempo, Ah, ya, hay una contraprestación sí, del demonio claro, directa. sí, 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 sí. No, porque si tú me decías ahora a una misa negra, ¿para qué? No, Bueno, a una misa negra, ¿cachai? pero vaya a conseguir trabajo, Ah, ya, y ¿ya? Y te va a llevo dos empezar años bien, lleváis dos, sí, justo, sin buscar pega, tengo a mi familia, tengo que sí, pagar la cuenta de la luz. sí. Claro, ahí empieza a Y empiezo, cambiar. y entonces yo voy y véndeme tu alma y yo me encargo de que, no sé, que tu señora te quiera. ¿Ya? Pero eso me lo dice alguien. Es la bruja. Po. Y la bruja hace un pacto con el demonio vendiéndole algo, dándole algo tuyo. Es muy grave. Si por eso es tan grave. O sea, la bruja va a negociar con lo que yo accedía Sí, a dar sí, para recibir algo a cambio. sí, sí, sí. Y siempre hay algo a cambio. Sí, pues. Esto es totalmente lo contrario de Dios. Dios es gratuidad. Dios es gratis. Él no te pide nada a cambio más que el amor. ¿Sí? ¿Ya? Claro, y a ver, con este ejemplo que estáis poniendo, como que se hace más fácil, porque si yo llevo 2 años sin encontrar pega y voy a misa todos los domingos y le pido todos los días a Dios ayuda y no me está resultando y estoy pa'l gato, y de repente se me abre esta puerta de decir, oye, dame algo, dame algo a cambio y yo te consigo trabajo al tiro. Puedo ver claramente ¿Mm? que alguien podría decirlo, incluso no por maldad, sino que por sacrificio hacia su familia. Sí. ¿Cachate lo que estoy diciendo? O sea, en un acto totalmente moral, ¿Mm?
de No, hacer... no, pero moral no, porque la moralidad incluye a Dios, y aquí ya sacaste a Dios. Sí, pues, y el fin no justifica los Sí. medios, entonces sería, el medio sería malo. Pero la Pero, idea que tú estáis dando pero yo me tiene, estoy sacrificando a mí mismo, mi propia salvación, con tal de ayudar a mi familia. sí, Es potente. pero en tu propia salvación metiste a tu familia. O sea, es muy dañino, porque el demonio, una vez que te agarró a ti, Va a tratar de agarrar a todos. esto es como el casino. O sea, tú fuiste el primero a apostar un poquito, después apostaste en la casa, ya cuando estáis viciados, apostáis la plata de la herencia. Lo que le va a tocar a tu hijo, lo que es para que tu señora... O sea, esto es así. Entonces alguien que se metió ahí hoy día recibe esto y después quiere más. Entonces es muy delicado. Y ya jugar con la salvación eterna es gravísimo. Es lo más grave que hay. Además ahí hay posesión directa. O sea, si yo conscientemente autorizo al demonio a tomar mi vida, es posesión directa. ¿Sí? Pero entonces no soy yo actuando, pues. Como yo actuando. Porque, a ver, primero, ¿es peligroso que yo dé ejemplos? Porque no quiero que me persiga. ¿Ejemplos tuyos? No, no, ejemplos de qué cosas podrían ser. Porque si yo voy ahora y digo, ya, te doy mi alma, el hecho de que yo esté entregando mi alma significa que yo ya no estoy actuando 100% por mí mismo, sino que estoy poseído. Sí, ¿Entendí lo que sí, te sí, digo? sí. Tú perdiste libertad. Perdí libertad y por lo tanto no es una decisión en mi plena facultad y en De- mi plena de- conciencia y libertad. depende en qué momento. O sea, la decisión cuando le diste el alma, sí. Sí, Sí. Pero, o sea, sí que. o sea, es tuya. Porque el demonio todavía no te poseía. Ya bueno, pero si Hay yo una partí decisión diciéndole inicial. dame un buen puesto de trabajo, haz que tenga una vida lujosa, no sé Sí, qué. estoy de acuerdo. Pero, a ver, no funciona que el demonio te tiene poseso y él decide por ti. Al final tú tienes que ceder. No, sí, pues, pero si ya estoy tan mal, tan pa'l No, gato, sí, pero si eh, estás muy pa'l gato es que ya tú cediste todo. O sea, el demonio no va a decidir por ti, no puede decidir por ti. pero me puedo influenciar Sí, asquerosamente sí, harto. mucho, mucho. Te puede pegar, 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 pegar para que digas que sí. Claro, Sí, 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 sí. Pero al final yo pienso es como un poco el suicidio de Judas Iscariote. ¿Ya? O sea, Judas traicionó a Jesús y se podría haber arrepentido. ¿Ya? Pero dice el Evangelio que Satanás entró en él. ahí fue que se colgó. ¿Ya? Y entonces hubo momentos de desesperación en él donde no confió que podía ser perdonado. Y a tal punto de ese suicidio de Judas, o sea, el demonio estaba detrás, pero lo de haber estado como tú no vales, tú ya no puedes, mira la traición que hiciste. Porque el primer mensaje del demonio antes de que Judas traicionara a Cristo era traiciónalo. ¿Qué te va a dar este hombre? ¿Sí? O sea, era el mensaje totalmente contrario. El demonio siempre juega sus cartas, ¿no? Ya, pues, pero se arma tan bien una obra de teatro que yo quedo mirando a mi alrededor mi vida y digo, esto no tengo otra alternativa, no tengo otra salida. Sí, pero eso es no confiar en Dios. Sí, pues ya estoy alejado de él, pues, Justo. pero por obra del demonio. Por eso. Pero al final tú siempre, siempre, siempre eres libre. Eso Dios te lo dio y nadie lo puede quitar. Puedes estar influenciado, puedes tener una enfermedad, pues mil cosas, pero eres libre. Tu decisión es tu decisión. ¿Sí? Pero es verdad que vas perdiendo libertad. O sea, vamos perdiendo libertad en el camino cuando el demonio va apoderándose. El Dios no nos abandona nunca. Él siempre va buscando oportunidades para acercarnos, ¿no? Lo que tú decías ahí antes, por ejemplo, voy a toda la misa los domingos, le pido, le pido, le pido y no pasa nada, Claro, ¿ya? Los tiempos de Dios no son los mismos nuestros, no, está claro. ¿no? Entonces, Dios a veces, Ni tampoco nosotros podemos entender si va a ser algo o no va a ser algo. justo, pero tenemos que confiar en que Dios y sabe más y que nos quiere mucho. Entonces, hay cosas difíciles que nos toca vivir en nuestra vida que Dios las permite para un bien mayor. Y a veces no entendemos y tenemos que confiar en Él. En medio de la oscuridad, a pesar de que a veces no entendamos las cosas. Una persona que acude a la Ouija, acude a un brujo, acude a buscar ayuda en cosas ocultas, dejó de confiar en Dios. Empezó a buscar
El camino respuesta en otro fácil, lado. el atajo. ¿Sí? Pero el camino fácil que te lleva a la muerte. Claro. Ese es el punto. Está en la Biblia, el camino estrecho, el camino ancho, el camino estrecho que lleva a la vida. Está todo en el Evangelio. La casa, la construcción de la Y, casa, sobre arena o sobre piedra. claro, y la de arena Viene la se tormenta deshace. y se cae la casa. Y estos casos de acercamiento a través del tarot o de la Ouija a posesiones más potentes, ¿tú lo has visto? Porque también no es que toda la gente que haya jugado a la Ouija alguna vez va a quedar poseída, po. ¿O sí? No, 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 no. po. No es que todos queden poseídos, pero a todos les pasa algo. Claro, empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas. Y más gravedad va a pasar cuando la persona tiene puertas abiertas en su vida. ¿Sí? Hablamos de la herida. Claro. Personas que tienen heridas profundas son puertas para el demonio. Al final hay muchos motivos por los que el demonio puede entrar. Entonces, yo he visto mucho por prácticas ocultas. Ya, prácticas ocultas como el Reiki, por ejemplo. No, pues, pero es que acá yo te voy a discutir asquerosamente muchas cosas. A ver. Porque he escuchado personas que han dicho que, por ejemplo, practicar yoga hace que me una al diablo y que yo esté adorando a Satanás. O sea, y claramente eso no es. Hay infinitas personas, no infinitas claramente, hay miles de personas que practican yoga, que son muy religiosas, que están muy cerca de Dios, pero que ocupan el yoga como Deporte. un deporte y sería. No por practicar yoga significa que estoy alabando al diablo, claramente. Espero que me digas que sí, porque lo he escuchado de gente muy religiosa de decir esto que lo encuentro una locura. Bueno, es una locura, ¿Vamos a pero discutir o no? vamos a discutir. Vamos a discutir, Vamos a dale. discutir porque yo he ido a varios exorcismos donde las personas han llegado por hacer yoga. Pero ¿Ya? ¿cómo vaya? Bueno, entonces espérate, pues yo te estoy diciendo, esto ha pasado por esto. ¿Todas las personas que hacen yoga terminan con una situación de posesión? No. ¿Algunas? Sí. ¿Todas las personas que hacen atletismo terminan en posesión? No, ninguna. Como sería en italiano, quindi haz atletismo y no yoga. ¿Ya? No, lo que quiero decir con esto es, el yoga, además de que es el nombre de un demonio, ¿ya? ¿En serio? Sí, es un deporte, una práctica espiritual hindú, ¿vale? Sí, viene del hinduismo. Viene del hinduismo y todas las posiciones del yoga, ¿ya?, son posiciones de adoración a dioses paganos, ¿vale? Demonios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La Espera. No. Volvamos atrás. No todos los dioses A ver, la definición de dios pagano es un dios fuera de lo que yo creo. No todos los dioses paganos son el demonio. Los dioses paganos son ídolos. Eso está en el Evangelio. Anda el libro del Éxodo. No, pero es que El pueblo de Israel se hizo un becerro de oro. sí, con eso Moisés alaban a Dios bajó y Dios estaba furioso. Bajó Moisés, con las tablas de la ley, vio rompió las ídolo, tablas y la rompió el becerro. Vale. Mi punto aquí es, Ya, pero los dioses paganos son dioses que eran alejados del pueblo de Israel. Eso eran los dioses paganos. los dioses paganos son todo lo que alabara a alguien que no es Dios. Que no es el dios hebreo, El único Dios. judío, el único dios. Ya, ahora, El creador del cielo y de la tierra, el universo y de todos nosotros. Entonces, no, a Dios... es que espera, me quiero quedar en este punto. Eso no significa de que Dios se manifieste a distintos pueblos, culturas, personas, civilizaciones de distintas maneras. En este caso no, porque Dios se manifiesta como un Dios del amor. ¿Ya? ¿Qué pasa con el hinduismo? Primero, es un solo Dios, no muchos dioses. Entonces Dios El nunca se va a hinduismo- manifestar como muchos dioses. ¿Sí? Ya, y el hinduismo tiene miles de dioses. Miles. ¿Ya? Es más, no todos creen lo mismo, cada uno cree en cosas distintas, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero ir con el tema del yoga es... Hay gente que va a hacer yoga ahí a un gimnasio. Esa gente va a hacer el deporte que el profesor le enseñe. Ya. Pero hay una espiritualidad detrás que o el profesor del profesor tiene. ¿Ya? Porque cuando este deporte lo hace un hindú, no solo es relajación, hay una espiritualidad detrás.
¿sí? Sí. ¿Ya? Y tiene una conexión con alguien. ¿Ya? Entonces, la persona puede ir a hacer esto por deporte, pero no sabe lo que hay, la espiritualidad que hay detrás de esto. Entonces, hay gente que hay demonios que han entrado por eso. ¿Cómo? ¿Cuándo? No tengo idea. No tengo respuesta. Yo lo único que estoy diciendo, hay gente que sin ninguna maldad se ha metido en el yoga para relajarse, para hacer deporte, para estirar, y el demonio ha entrado. ¿A todos les pasa? No. ¿Lo recomienda la Iglesia Católica? No. ¿Por qué ¿Ya? no? Por lo que acabo de decir. Pero es que no, pues la causalidad está súper mal No, lista. no está mal hecha. Pero es que Es para eso que toda la gente que respira... respirar espera, es espera. distinto. No, no, pero es que la misma lógica, pues todos los que han sido poseídos respiraron, todos los que han sido poseídos comieron. Todos los que han sido poseídos estuvieron, todos los que tuvieron un exorcismo estuvieran frente a un cura. Por lo tanto, estar frente a un cura te puede llevar al demonio. Sí, pero está mal la causalidad porque el cura Estoy siempre llevando, estuvo después de que la persona estuvo posesa. estoy llevando el ejemplo al extremo Pero de lo ilógico, al ¿cachai? ridículo. ¿Ya? Sí, Pero mi punto es, totalmente por lo estoy eso, llevando al esto es ridículo. distinto. Es No, pero es que me estás distinto. diciendo, hay personas de que han practicado yoga y que después han necesitado un exorcismo. Te lo compro, 100%. No, no es eso. Pero En el así, exorcismo se revela cómo entró el demonio. Y han entrado en el yoga. ¿Sí? ¿Cuándo entró el demonio en esa persona? Haciendo yoga. ¿Sí? ¿Ya? Ahí el demonio termina revelando cómo entró. ¿Ya? Miente y, muchas veces. sí, Y hay un puede ser momento una en que se mentira repite, pues sí, pero se repite, se repite, se repite. en distintos Es exorcismos. distinto y con la autoridad de Dios. ¿Sí? Es como termina diciendo la verdad. Tú te das cuenta, porque el demonio cuando dice la verdad se empelota. Grita, no, no. Cuando está mintiendo lo hace cauteloso y se ríe y tal. Entonces, eh, es un hecho que no lo puedes probar científicamente. Sí, está claro eso. Entonces, el que quiere creer, cree y el que no, no. Po. Ya no, pero no me interesa esa No, respuesta, mi po. punto, pero este es mi punto. Es como, tú escucháis a una persona que ha ido a varios exorcismos. Yo he escuchado a varios exorcistas. Todos me dicen que entra por hacer yoga. Puede entrar, no que siempre entra. ¿Ya? Y después las personas no le quieren creer a todos los exorcistas que cuentan esto, que se dedican a eso. Sigue haciendo yoga. Po. Como, y ojalá reza para que no te pase nada. ¿Sí? Es como... Ese es mi punto. Po. Anda a hacer otra cosa. Pilates, a baile entretenido. Ya, pero el pilate... No, no es lo mismo. ya, no conozco tanto de yoga y de pilates como para poder hacer la diferencia, pero es que encuentro un poco ridículo que por el hecho de que yo haga una postura con mi cuerpo de elongación, de estiramiento, de no sé qué, el demonio se meta, po. No es por la postura, es por la espiritualidad que hay detrás. O sea, si es que yo practico yoga en una lógica 100% deportiva, no me debería pasar absolutamente nada. No sabemos porque... Mientras que si lo practico Sí, con toda la pero espiritualidad asociada, podría es que, tener más... es que no depende solo de ti, depende de tu profesor, del maestro. ¿Tú sabes lo que él reza antes de enseñarle a hacer yoga? No sabes. ¿Tú sabes lo que las intenciones de él? No tiene idea. Entonces, o sea, no es matemático, ¿ya? Pero esto es un hecho. Entonces, mentirle al católico y decir, no, tranquila, no pasa nada. No, sí pasa. ¿Puede no pasarte nada? Puede no pasarte nada. Juega con fuego, a lo mejor no te quemáis, pero si te quemáis, hay gente que sufre mucho, años, y cuesta sacar al demonio. Es terrible, ¿sí? Es como, si vieran un exorcismo, o vieran a la persona que lleva, no sé, 5 años con el problema del demonio, y todo lo que ha sufrido su familia y tal, no irían nunca más al yoga. Y es solo ¿Sí? yoga, no son otras cosas. No, no es solo yoga. Yoga es una puerta. No, 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 pero me refiero a este tipo Sí, de cosas bueno, como yoga, chakras, la energía de las chakras, estas piedras que te ponen en el cuerpo ¿En también. Sí, serio? sí, sí. Mucha gente llega por eso. Por hacer, por hacer, Hay unas limpiezas como del universo, cosas así, con unos cuarzos. esa para invitar un ángel a tu casa. El demonio es un ángel, nomás te informo.
¿sí? Ya, pero Hay si, unos ritos para invitar un ángel a tu casa. pero si yo invito a un ángel... A ver, Ay, pero es como que invita al ángel de la guarda, po. ya, pero, Viene el ángel de la pero no, guarda, po. no te traía un brujo a la casa para invitar al ángel de la guarda. Ah, ay, Le ay, pegáis, con brujo, ya, le ya, ya. rezáis, Ya, pero es que no habéis ángel dicho de mi esa parte. guarda, dulce Ya, pues, pero no compañía. habéis contado la parte del brujo, pues. Bueno, bueno, te trae Y traen a un brujo y el trae a un brujo... señor y hay un rito, invitan a un ángel a proteger la casa. ¿Ya? Ya, o sea, eso claramente es jugar con fuego. Justo. Todo esto es jugar con fuego. Y te voy a decir una cosa que pasa hoy día. Hoy día... Estamos hoy en día, en esta época, Ya, la ya. nueva era. La nueva era. Estamos en la nueva era. Entonces, hoy en día todo está mezclado. Hoy día es como un buffet mezclado con todas las cosas. Y hay cosas buenas y cosas malas. Él lo decía Cristo en el Evangelio, el trigo y la cizaña. Entonces, tenemos trigo y cizaña. Las personas quieren hacer deporte. El deporte no es malo, pero está mezclado con una espiritualidad que no es cristiana. Trigo y cizaña. Entonces, hoy en día el hombre le cuesta mucho creer porque en este tipo de cosas, porque está centrado mucho como en este mundo donde está todo pegote, ¿sí? Ya, Entonces, ahí lo entiendo un poco sí, más, fíjate, ¿eh? sí. Con esto del trigo y cizaña, porque claro, si llega alguien a decirme es que el yoga hace que venga el demonio e invocar al demonio, me voy a reír en la cara de la persona Sí. que lo está A diciendo. ver, Ahora, como tú lo estás diciendo, que se mezclan cosas sí, y que está la puerta abierta para una espiritualidad sí. diferente, claro, ahí parece ser mucho O más sea, estirar, razonable. o sea, no, estirar así, uy, entró el demonio, no, pues, o Sí, sea, pues. estirar. La cosa nomás es ¿cómo se llama? El saludo al sol, ¿cómo se llama? No me Sí, acuerdo, pero hay ya, una postura que es el saludo al sol. ya, pero está el guerrero, el perro, no sé Yo no sé, no lo he hecho cuánto. y no lo haré. Ya, yo ya aquí, pero... Además que no podría hacer ninguna de esas posiciones. Te falta yoga. O Sí, sí. pilates, No, pilates. pilates, Dejémoslo en pilates, pilates. dejémoslo, sí. Así que, pero bueno, no, hay que seguir dando pasos en esto. Cuesta mucho entenderlo. Más, en general, cuando uno llega a este tema, el tema del exorcismo y tal, muchas señoras hacen yoga. Y aquí dicen, ah, no, y se van. Ah, claro, Sí, obvio, le estáis tocando la justo fibra. les tocaste, yo hago yoga, no, se acabó esta cuestión, ya una farsa, pongámosle pausa, se acabó. Me están hablando puras tonteras. Sí, entonces, pero es verdad, yo te digo, yo he estado con gente que ha llegado a exorcismo por hacer yoga. Entonces, bueno, Claro, que quizá el mensaje habría que cambiarlo un poco, que es que ha llegado un exorcismo por toda la espiritualidad asociada al yoga. sí, pero al final llegaste por hacer deporte, no llegaste porque quiero ser maestro yoga, ¿se entiende? Entonces, es importante que las personas sepan que a lo mejor mi intención es muy buena, pero se puede desviar en el camino lo que pasa por motivos que yo ni siquiera controlo, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, Oye, y aquí, ¿tú has hablado alguna vez con científicos ultra mega poco creyentes? sobre esto no tanto. ¿No? Porque yo siempre me he preguntado, pero que me da miedo hacer estos experimentos, porque es jugar con fuego. Decirle a una persona que no cree en Dios, ni en el diablo, ni en nada, y que dice que son todos unos juegos, decirle, ay, pero si no creí, invoca al diablo. No, pues no, eso no hay que hacerlo jamás. No, sí, bueno, por eso no he hecho estos experimentos. Pero yo lo veo no por invocar al diablo en sí, sino que como con mi mente científica de decir, veamos si es que a una persona no creyente Mm. le pasa algo, ve cosas, empieza a sentir cosas. Son demasiado terribles mis experimentos con Sí, no, no, humanos. no, no, no se puede hacer eso. Y Eso no nunca se he puede. escuchado de cosas así. No, eso no hay que hacerlo. Un católico no puede hacer eso. Ya, y las invocaciones, también, mientras estaba preparando preguntas para hoy, pensaba preguntarte de cómo, o sea, trataba de hacer la pregunta de cómo se hacen estos pactos con el diablo, pero no con el fin de que tú digáis como las palabras mágicas o cómo hacerlo, que esto sea una guía para hacerlo, no es mi intención. Pero mientras lo pensaba, cómo hacerte esta pregunta, yo decía, chuta, ¿y qué pasa si el diablo cree que yo le estoy haciendo la invitación a él y viene? Y quede asustado, pues, quede traumado. No pasa así, ¿verdad? No, no vas así. Ah, No ya. hay que decir abracadabra. Y ya. Claro, abra No, cadabra y se no, cumple la no, cuestión. no pasa así. No, no Tiene que haber tiene. un deseo Sí, mío de aceptarlo. sí, Por ahí va el cuento, va más por ahí. que por las palabras mágicas Digo, o... las palabras hacen verdades también, ¿no? Pero las palabras se dicen en un contexto real. ¿Se entiende?
O sea, las digo. ¿A quién se las digo? ¿Estoy leyendo un texto o estoy diciéndole algo a alguien? ¿No? El pacto siempre es una relación. Yo estoy pactando con un otro, ¿no? Entonces, O sea, es, tengo que tener esa intencionalidad sí, de sí, hacer el pacto. sí, sí. Oye, y bajo esta misma lógica, porque ya hablamos del yoga, y las películas. Ver películas, claramente aquí van a salir todas a alegar antes de que te termine de hacer la pregunta, pero ver películas de un asesinato no me transforma en un asesino. Ver películas de cosas satánicas o de posesiones no me va a hacer más propenso a que venga el diablo, ¿o sí? No, a ver, yo creo, digo, hay distintas formas de mirarlo dentro de la iglesia también, ¿no? Yo he visto todas las películas, o muchas, de posesiones o cosas de estas, y también uno las ve con un criterio de decir, esto, mira, esto es falso, esto podría pasar, esto, Hollywood, esto, mira qué interesante cómo hicieron esta parte, ¿no? Entonces, yo vi todas, he visto muchas, no sé si todas, muchas. Eh, yo creo que una persona que está desequilibrada psicológicamente no le conviene tanto ver esto, ¿no? Porque Ya, termina pues le va a rayándose. afectar. O sea, no, y termina rayándose. Una persona que se raya, habla de esto todo el día, es unitema, este es su único tema. Que hace un podcast de esto. Que siga un podcast. No, pero este podcast no es solo de esto, estos O son que unos ve capítulos. podcast de esto. Estos son unos capítulos, vamos a seguir hablando de otros temas. No, no, Pero depende de lo que digan las Pero personas. no, pues yo después de 6 capítulos de esto ya se acabó, pues hay otros temas. Hay que hablar de la Virgen. Sí, bueno, Ya, hablaremos pero de la si, Virgen. Bueno, si entonces, está rayado y piensa todo el día en sí, esa esto, persona no le conviene tanto ver películas de esta porque se raya, se raya. Entonces al final termina como buscando más al demonio que a Dios, ¿sí? Como ya, pensando más en el demonio que en Dios. Entonces eso te puede hacer mucho daño, ¿no? Y una persona que también está ligada al demonio de alguna manera, incluso sin saberlo, ¿no? O posesa o que ha perdido su libertad porque se ha anidado en él, claro, estas películas no le ayudan mucho, claro. ¿sí? Entonces, ¿a todo el mundo le ayuda? ¿Esto hace que te quedes poseso? No, no creo, no quedo poseso por ver una película. Eh, sí, es como, puedo estar interesado en el tema, ver, no sé, salió esta película del El exorcista del Papa, ¿ya? Que es el sacerdote de la película es el padre Gabriel Amorth, ¿vale? Ujú. Que es real, él murió ya, pero era el exorcista del Vaticano. Ya era uno de los exorcistas del Vaticano, discípulo del padre Cándido, ¿vale? Muy famoso, el padre Cándido fue exorcista antes que él y él le enseñó al padre Gabriel. Y el padre Gabriel fue el que le enseñó a los exorcistas actuales que hay en Roma, ¿ya? Y Ya. fue el que creó la Asociación Internacional de Exorcistas y tal. De esos Bueno, seminarios que tú del has ido. seminario que yo he ido. Padre Gabriel Amor, la película, Hollywood. Ya, O sea, todo lo que pasa en esa película no fue así. ¿Sí? Es como... o sea, ¿no fue así de que pasaron otras cosas? No, lo que pasa es que la película es... no les quiero contar aquí la película, véanla, pero al final lo mandan a él a investigar un caso en una casa embrujada, que había una monja, un convento, y el Ya, convento... es para vender. Eso no lo hizo el padre Amor, ¿sí? El padre Amor hacía exorcismo, recibía mucha gente, tiene varios libros, lean sus libros de él. O sea, un Pero poco que agarremos a Usain Bolt, el corredor más rápido sí, del mundo, y que lo mezclemos en una aventura por el Everest, que nunca fue, pero sí, como es el más rápido, justo. ya, Entonces, claro, el exorcista del Papa, pero la historia no es su historia, ¿sí? ya. Pues claro, y ahí va mezclando Hollywood 100%. Justo. Entonces, Oye, eh, a propósito de Exorcista, y con esto ya vayamos terminando, tú el capítulo pasado hablaste de un cura, contaste la historia de un cura exorcista, que era el cura, un español, al padre Fortea, Fortea. sí, Lo busqué al padre sí, Fortea, José Antonio Fortea. José Antonio Fortea, hice todo mi psicopateo por Google y llegué a YouTube. Tenía un canal de Sí, sí, YouTube. sí. Y me dio mucha pena porque él lo veía mucha gente, era ultra mega famoso y cerró su canal. Sí. Alguien le dijo, por lo que contaba en el último video, que fue hace un año, decía este mi último video. Y bueno, ahí habrá hablado con otras personas que le dijeron que era mejor que no siguiera
haciendo su podcast ni sus videos, así que... Sí, tiene muchos libros muy buenos. Él en la pandemia habló mucho, en la pandemia y tal. Después yo lo he dejado de seguir. Tiene un libro muy famoso que se llama... ay, se me fue el nombre ahora. Ay, no me acuerdo, ya me Ya, vendrá. pero están... Ya, pero tiene un libro muy famoso que es el típico de él, que viene al final el caso de Marta, ¿ya? Que él le llamó así, el caso de Marta. Marta, una niña que estaba posesa y que él atendió por muchos años, y no se llamaba Marta. Ya, todo, Obvio. ahí él explica, todo es un nombre ficticio, pero es un caso real. Y él al final del libro cuenta el caso de Marta. Y en la primera parte del libro él explica todo esto, que algunas cosas yo he dicho, que es un demonio, que es un ángel caído, el tema de Ya, las va contando especies. toda... Explica un poco como que mete doctrina sobre los ángeles y cómo llegamos a los demonios, que es el exorcismo, y después termina con algunos casos de la vida real. Entonces, muy interesante el libro del padre Fortea. O sea, lo que nos tocaría es hacer libros. No. Vamos Hacer libros, con los hacer podcasts. libros. Vamos con los podcasts. Pero no, me llamó la atención, así que ojalá, por favor, pongan comentarios de ánimo en nuestro segundo capítulo para que sigamos haciendo estos capítulos y no muramos en el camino tan rápido. No. Aquí estamos. Nos Ya. vamos a morir si no nos comemos el asado que me tiene prometido. Ya les mostraré una foto No, y si es que se cumple. depende de... ¿Sabes qué? Te voy a ir a robar agua bendita a tu oficina mejor y yo mismo voy a hacer la bendición. Ya, eso sería por hoy. Que tengan una excelente semana. Santa. Semana Santa, pues sí, estamos en Semana Santa. Estamos en así que Semana Santa. ojalá que alcance a editar este video para que salga esta semana Me parece y que muy lo puedan bien. ver. Y ya nos estaríamos viendo no sé cuándo, porque vienen muchas actividades con Semana Santa y cosas, así que hasta el próximo capítulo. Eso. Un abrazo. Chao, que estén bien.